11:07 pasados en la República Argentina. Hablábamos recién sobre el cierre de la primera hora de los enfrentamientos que ha tenido el presidente argentino Javier Milei con distintos mandatarios de nuestra América. Se peleó con Maduro, se peleó con Andrés Manuel López Obrador, se había peleado con Petro también y eso generó un conflicto cuasi diplomático. Después Mondino calmó un poco las aguas. Bueno, la cuestión es que, sobre todo en Colombia, en este último tiempo, se vienen dando algunas cositas que son importantes que le pongamos la lupa y le pongamos el ojo para ver qué está sucediendo. Lo decíamos en alguna editorial, hay que prestar mucha atención a lo que pase en Sudamérica, a lo que pase en Venezuela, en Colombia, en el resto de América Latina, en Brasil, particularmente en esos 3, 4 países, al igual que aquí en Argentina, precisamente por el conflicto geopolítico y porque, como lo venimos señalando, nuestra América es como esa suerte de reaseguro histórico que han tenido los norteamericanos y la influencia sobre nuestro continente. Específicamente, en este caso nos vamos a meter a analizar qué está pasando en Colombia. Hace pocos años, desde el 2022, ¿fueron las elecciones? Sí. 2022, gana Gustavo Petro las elecciones. Llega un gobierno de tinte progresista, popular, revolucionario al gobierno, o por lo menos llega con esa impronta de querer transformar la realidad colombiana. Pasaron un par de años y vamos a ver cómo estamos en este momento. Para charlar de esto, estamos en comunicación con una amiga de la casa ya, María Fernanda Barreto, militante colombo-venezolana, escritora y educadora popular, analista geopolítica. Tiene un portal que se llama Huele a Azufre, que les recomendamos escuchar y leer. Y obviamente la saludamos y le mandamos un gran abrazo a Mafi. Mafi, ¿cómo estás? Nicolás San Pedro y el resto del equipo de Marcha de Gigantes de este lado. Hola, Nicolás, compañera, un abrazo para todo el equipo de Radio Trinchera y del programa. Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación y por estar pendientes de lo que sucede en toda nuestra América. Decir que nos vamos a centrar en Colombia está bien, pero es imposible hablar de Colombia sin su respectivo contexto geopolítico, como más o menos lo has introducido, y eso también incluye, por supuesto, siempre lo que está sucediendo incluso en Argentina. Uh-huh. Hace algunos días nos compartías una nota que se llama Colombia, crisis total de la paz, donde reflexionas no solamente del proceso de paz que está llevando adelante el gobierno colombiano de Gustavo Petro con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, sino también cómo esa negociación está siendo incluso truncada por los sectores de poder históricamente dominantes en Colombia, que no dejan gobernar a Petro o que hacen lo imposible para que trate de gobernar. Bueno, amplía si querés un poco la lectura que haces en esa nota respecto de estos primeros 2 años de gestión de Gustavo. Sí, bueno, lo que planteo básicamente en ese artículo que les invito a leer ahí en el portal, como tú decías, hueleazufre.com, es justamente que aunque hay una crisis en la mesa de diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional, que es, recordemos, la insurgencia más grande y antigua de América Latina en este momento, y el gobierno de Gustavo Petro, que se supone acude a estos diálogos además como cabeza del Estado, aunque hay esa crisis, aunque hemos dedicado mucho al análisis de esa crisis, y ahí pueden ver también la entrevista que hicimos recientemente, está en el canal de YouTube, en el personal y en el de Huele a Azufre, eh, realmente lo que está en crisis en Colombia no es solo esa mesa, sino que lo que está en crisis es la posibilidad de paz, eso que formó parte del proyecto de este gobierno que yo caracterizo simplemente como gobierno progresista, y allí está parte de también de los argumentos que damos en el artículo. Lo que está en crisis es lo que ese gobierno se planteó y que convirtió incluso en ley, que es la paz total. Entonces, haciendo un juego de palabras,
Con el título lo titulamos justamente Crisis Total de la Paz. ¿Por qué decimos que está en crisis todo el proyecto de paz de Colombia? Bueno, podríamos partir de ese análisis geopolítico general de la situación de nuestra América. Sabemos que tenemos un imperialismo en crisis de hegemonía mundial, que nuestra América es su cueva, su último reducto, lo que él considera parte de sus propiedades, lo último que va a soltar, lo último en lo que se va a resignar a perder. Y eh, además de eso, o justamente por eso, ha relanzado la doctrina Monroe sobre el continente con todo lo que ya hemos hablado en este mismo programa en otras ocasiones, pero que actualmente ha venido en un avance contra todos los gobiernos progresistas y obviamente también contra los gobiernos revolucionarios, solo que allí, a pesar de los pesares, a pesar de la inmensa violencia que ha venido tomando la guerra híbrida, específicamente contra Cuba, Venezuela e incluso también contra Nicaragua, pues estos tres países que son los que ellos llaman el eje del mal, que son los que podríamos caracterizar como revolucionarios, se han sostenido. Pero contra los países progresistas han logrado avances y Argentina pues es expresión de ello. Y esos avances que ellos han logrado, decimos en ese artículo, es previsible que se consoliden, incluso logren un nuevo avance si en noviembre de este año, como está previsto, como todo parece dejar claro, vuelve al poder Donald Trump en los Estados Unidos. Ujú. Entonces, eso complica la situación de nuestra América y complicaría la situación de Colombia porque entonces hablaríamos de que más allá de que hay una importante amenaza a la estabilidad del gobierno de Gustavo Petro, y es la primera amenaza que nombramos ahí contra esa paz total que se ha planteado el gobierno. Más allá de eso, hay una gran probabilidad de que el uribismo regrese al poder en el 2026, que es cuando serían las elecciones, y que también, ojo, porque tú también mencionabas a Brasil y obviamente es el gigante sudamericano, es muy importante para la región y también eso impulsaría un previsible retorno del bolsonarismo, digamos, de la ultraderecha al poder, indiferentemente de que muy probablemente no sea el propio Bolsonaro o el propio Uribe quien regresaría al poder, sino alguno de los que siguen su doctrina. Ujú. Mafi, Entonces, bueno, esa es la principal, digamos, haciendo un paneo geopolítico nuestro americano, esas son las principales amenazas que está enfrentando ahorita la paz, el proyecto de paz total de Colombia. Y bueno, y venimos cayendo aguas abajo. Decimos que estos ataques contra el gobierno no han permitido que se saque adelante las reformas que había planteado, que son las reformas que mínimas que el pueblo colombiano aspiraba, razón por la cual se eligió un gobierno que ofrecía reformas, que además se levantó sobre, valga la redundancia, sobre un levantamiento popular del 2021, que se levantó en hombros de la juventud colombiana, y esas reformas no han podido prácticamente ejecutarse. Ninguna de ellas realmente, porque las pocas que han logrado avanzar han tenido que ser matizadas, porque hay una gran oposición dentro del poder legislativo que no permite que ellas avancen, pero también porque, como hemos dicho aquí mismo, Colombia es un país de mafias y una de esas mafias muy poderosas es la mafia de las corporaciones mediáticas, y señalamos ahí en el artículo que el gobierno de Gustavo Petro no ha desarrollado una política comunicacional cierta para enfrentar a esa guerra mediática contra el pueblo colombiano, que es una guerra contra todas las reformas que el gobierno se ha planteado. Además, por supuesto, y esto vuelve a ampliar el panorama geopolítico, eh, Colombia continúa siendo el principal enclave de los Estados Unidos en la región. Nada de eso ha sufrido cambios. Es decir, logró Petro en principio hacer un
cambio en la cúpula militar que era difícil. Se logró también con mucho trabajo hacer un cambio en la cabeza de la Fiscalía General de la Nación, pero lo cierto es que Colombia continúa siendo la principal base militar de los Estados Unidos en el continente, continúa siendo un enclave del narcotráfico, continúa siendo el único socio global de la OTAN en nuestra América y también es un enclave del sionismo que obviamente, tristemente, con la votación que vimos ayer en la ONU, pues ha sido destronado por Argentina, que se convirtió ahora en el principal enclave del sionismo en nuestra América, con esa votación que convirtió a Argentina en el único país del continente que votó contra la posibilidad de que Palestina se convierta en un Estado con plenos derechos en la Organización de las Naciones Unidas. Sin Mafi, embargo, bueno, en relación con esto que, tenemos todavía mucha esperanza. sí, en relación con esto que señalás, no es la primera vez que un gobierno de tinte progresista llega al poder, al controlar el gobierno, y después en el camino, no por miedo, por inseguridad, por no apoyarse en el pueblo, por lo que fuere, no termina gestando o no termina pudiendo consolidar eso que prometió. Hablo de Alberto Fernández en el gobierno argentino, de Gabriel Boric en Chile, por lo que venís relatando, Pedro incluso Castillo en Perú. Castillo en Perú, Petro en Colombia, digamos, ¿cuál es ¿por qué hay tanto miedo? Me parece ir. ¿Por qué crees que hay tanto miedo a enfrentar al imperio norteamericano y a los grandes poderes a cara descubierta, dado que incluso tratando de mimetizarse y de hacerlo de manera medio como solapada, también está demostrado históricamente que se termina no llegando a ningún lugar? Exactamente, eso también lo planteamos en el artículo. Ese es el gran reto de los gobiernos progresistas. Ese es el déficit de los gobiernos progresistas. Son los gobiernos progresistas, es un modo elegante y actual de referirnos a los gobiernos reformistas, gobiernos que no son una expresión revolucionaria. Por eso yo ni siquiera los catalogaría como un gobierno popular, dada la connotación que tiene particularmente en Argentina lo nacional y popular, que lo relacionan más con un proyecto de revolución que de reformas, ¿no? Sin embargo, pues en Colombia sí hablamos del primer gobierno progresista, porque al contrario de otros países de nuestra América, Colombia realmente ha estado sumamente controlado por su oligarquía. Y eso no es por una suerte de la oligarquía, sino porque hablamos de la oligarquía más violenta del continente. Lo hemos dicho reiteradamente y lo sostenemos. Todas las oligarquías son más o menos violentas, pero la oligarquía colombiana tiene años, siglos, desde que Colombia nació como república y se configuró esa oligarquía nacional, paradójicamente nacional, pero cipaya, lacaya, ¿no? Siempre subordinada a los intereses de los Estados Unidos y de las grandes corporaciones. Desde ese entonces ha ejecutado un proceso genocida contra el pueblo. Sin embargo, no hablamos de un pueblo pasivo, hablamos de un pueblo que resiste a tal punto que Colombia es un país en guerra donde día a día no cesan de exterminar líderes sociales y lideresas sociales, líderes sindicales, maestros, maestras, defensores y defensoras de derechos humanos. Y lo viven haciendo porque por más que continúan con ese proceso de genocida, el pueblo sigue sacando una valentía inusitada para confrontar esos grandes intereses. Sin embargo, desde este gobierno en particular, que es el primer gobierno progresista, por ser ese primer gobierno, por tener una oligarquía tan enquistada, pero sobre todo por estar absolutamente penetrada Colombia, ocupada militarmente por los Estados Unidos, la OTAN y el sionismo, pues la correlación de fuerzas es sumamente desfavorable. Además, hablamos de un país donde el narcotráfico es un poder real, un poder además controlado por la DEA y la CIA, pero es un poder real en los territorios y de un país donde consecuentemente el paramilitarismo, que
es, por un lado, agente del narcotráfico y por el otro, agente de la contrainsurgencia, no ha cesado y lejos de disminuir con este gobierno progresista, ha continuado en su avanzada, continúa creciendo. Es más, decimos ahí que ha llegado a territorios donde antes no había llegado y ahora utiliza nuevas formas de relacionamiento con la comunidad que hacen más complejos todavía los territorios. Y como si fuera poco, pues tenemos una fuerza militar que es la calle de los Estados Unidos, subordinada absolutamente a la OTAN, una vergüenza para quienes tenemos alguna dosis de conciencia nacional y deseos de soberanía, pero que justamente por eso es una fuerza militar sumamente violenta, tradicionalmente es parte del proceso genocida y es por eso que esos ejércitos se llaman paramilitares, los ejércitos que están en los territorios masacrando al pueblo porque cumplen las labores que tradicionalmente cumpliría la fuerza militar, pero que no se atreve a hacerlo porque eso significaría un alto costo político, incluso judicial, y entonces surgen estos ejércitos de los cuales hay muchas pruebas que tienen una relación directa entre los actores de una fuerza y de otra, incluso llegando a ser los mismos en reiteradas ocasiones, y así pues eso ya está incluso reflejado en muchos casos que ya han sido cerrados, dictaminados y por lo cual hay muchos militares presos. Entonces es una gran encrucijada y es por eso que uno diría que el gobierno actúa tan temerosamente, porque hay una correlación de fuerzas complicada en nuestra América. Esta no es la América que inició el siglo XXI con un Hugo Chávez en pleno poder, con una economía pujante en Venezuela, que ambas cosas sirvieron de apoyo también para la revolución cubana, para el regreso de muchos proyectos progresistas y realmente disruptores en nuestra América, algunos francamente con intenciones de ser proyectos revolucionarios, incluso por ejemplo hablamos de la Argentina de Néstor Kirchner, de la Bolivia de Evo Morales, etcétera, del mismo primer gobierno de Lula. Ya no es esa correlación de fuerzas en nuestra América. También hablamos de un momento en el que la correlación de fuerzas internas en Colombia es sumamente desfavorable, pero hubo una variación gracias al levantamiento popular, que es lo que permitió este cambio histórico, y un sionismo desafiado que está muy herido, que es muy peligroso, que ha demostrado toda su potencialidad genocida y que por primera vez se le desafía en Colombia desde la cabeza del gobierno, por lo cual también decimos ahí, no dudamos que el lobby sionista también está contra este intento de Lawfare en Colombia. Lo cierto es que luce entonces el gobierno de Gustavo Petro como un negociador débil en la mesa de diálogos con el ELN, pero también en la mesa de diálogos con otras insurgencias y más aún con los grupos delincuenciales. Y esto nos genera mucha angustia porque es una gran encrucijada para la posibilidad de construir la paz desde Colombia. Quienes somos realmente revolucionarias en Colombia, sabemos que el gobierno de Gustavo Petro no es la revolución que queremos para Colombia, pero siempre aspiramos. Buenas. Sí, nos quedamos ahí. ¿Nos escuchás, Mafi? Está, Creo que se congeló. se congeló la imagen, creo. Bueno, Oh, interesante lo que... a ver. Ahí, No sé. Ya, bueno, quería cerrar ahí diciendo que siempre aspirábamos que este gobierno permitiera realmente comenzar a cambiar esta situación tan dramática en la que estamos, que nos mantiene sumergidos en un conflicto social y armado, un terrible de sangre que hay en Colombia, terrible de sangre que hay en Colombia, insisto en ello. Y realmente lo que está sucediendo es que
se nos están comenzando a cerrar las puertas. Por eso, Nicolás, vuelvo a lo que tú señalabas ahí en tu pregunta. Señalamos que el único camino posible es profundizar el poder popular, acercarse aún más al pueblo, y Petro ha hablado de una convocatoria al poder constituyente y eso nos alegra y nos da esperanza, pero todavía para convocar ese poder constituyente hay muchos retos que superar, entre ellos realmente saber a qué se refiere Petro, porque no lo ha aclarado, lo ha convocado, pero no ha dicho qué, cómo, cuándo ni dónde. Y también nos hace falta pensar qué va a pasar en el 2026, qué continuidad va a tener el gobierno del pacto histórico, porque hasta ahora no se ha planteado ningún candidato y Petro ha dicho que él no va a repetir. O sea, estamos en una encrucijada, Nicolás, y yo creo que realmente es muy importante que toda nuestra América mire también hacia Colombia, denuncie la posibilidad de un golpe de Estado como contra Gustavo Petro, pero que también acompañe al pueblo colombiano en la urgencia de comenzar, porque es que en Colombia estamos muy crudos con respecto al resto de nuestra América, una verdadera construcción de poder popular. Mafi, ¿qué tal? Delfina te saluda de este lado. Creo que no me podés ver, pero estoy acá en el estudio. No te veo. No, te quería consultar justamente en línea con esto último que venías planteando con respecto a una necesidad, ¿no? de poder construir un gobierno un poco más revolucionario. Bueno, ¿qué rol le podría haber cabido o qué rol crees que le dejaron a Francia Márquez en este contexto? Digo, como vicepresidenta de Colombia, también hoy en día en el marco de que la Corte está buscando eliminar directamente el Ministerio de la Igualdad a cargo de ella también como ministra. Digo, ¿crees que también en la figura de ella se podría haber encontrado algún tipo de salida o de profundización de ciertos debates? ¿O qué lectura haces con respecto también a su rol dentro de lo que fue este gobierno, de lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, compañera. Nosotros teníamos mucha esperanza, a pesar de las conocidas vinculaciones entre Francia Márquez y la USAID, y que luego también dejó clara sus vínculos con Soros. De todos modos, teníamos mucha esperanza en ella porque no solo por ser mujer, sino por ser una mujer con conciencia de clase y también una mujer con conciencia de lo que implica la resistencia de las negritudes en Colombia y protagonista, lideresa de la lucha de esas negritudes en Colombia. Entonces había ahí mucha esperanza. Sin embargo, ella fue primero víctima de una guerra mediática, luego incluso víctima de intentos de atentado, y recientemente, creo que hace 2 días, lo que tú señalabas se ejecutó. Ya la Corte Constitucional dictaminó que ese ministerio va a desaparecer en el 2026. Ella comenzó con un papel más o menos protagónico y luego ha desaparecido del escenario. No sabemos hasta qué punto se le han cerrado las puertas o ella misma se ha venido apartando, pero lo cierto es que es otra debilidad más para el gobierno del pacto histórico, porque en Francia Márquez teníamos fe, no solamente a título personal, sino muchos de los movimientos de base de Colombia, que son los que obligaron a que Francia se convirtiera en la fórmula vicepresidencial, porque no era ella la primera opción que tenía Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial, pero resultó como segunda fuerza en las internas que se realizaron para ello, y por eso se convirtió en la fórmula vicepresidencial. Así que ciertamente esa es otra debilidad que también más o menos señalamos ahí en el texto. Mafi, gracias por estos minutos de charla, de compartir ideas y debates y análisis sobre lo que estamos viviendo en nuestra América. Quedaremos seguramente para alguna otra oportunidad para seguir profundizando, no solamente en lo que pasa en Colombia, sino en Venezuela, que también está siendo agredida por los norteamericanos desde hace bastante tiempo, ahora con la llegada de los portaaviones ahí a Guyana y demás. Así que seguramente en algún momento volvamos a charlar para seguir profundizando.
Claro que sí. Y bueno, y entonces ahí nos queda para la próxima decirte que esta desestabilización de Colombia, por supuesto que también apunta a Venezuela. No, Claramente. no está al margen de ello. Un gran abrazo, pues, compañeros y compañeras, y muchísimas gracias por la invitación. Un Abrazo grande abrazo para el y pueblo hasta argentino cualquier y mucha momento. fuerza para resistir. Estábamos charlando con María Fernanda Barreto, analista internacional, militante de Colombo venezolana, docente o educadora popular, escritora, que dirige el portal Huele a Azufre, que comparte también, al igual que lo hace Trinchera, notas que tienen otra perspectiva a la tradicional de todos los medios. Sí, seguro de cara a las elecciones en Venezuela vamos a volver a hablar con Seguramente. Vamos a volver a charlar. 11:30 pasaditas en la República Argentina. Separamos brevemente, escuchamos algo de música, si no me falla la cabeza. ¿Woz? Bueno, vamos a escuchar a Woz y seguimos. La muerte en cada esquina que se sabe la más bella, porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que